Gente que nunca se rinde, siempre listos para avanzar. Son de aquí, viajeras sin parar. Con su fuerza y su talento, el mundo van a cambiar. El camino no es sencillo, pero nada los detendrá. Los emprendedores fuertes su meta siempre alcanzarán. Son de aquí, mueven los pies a bailar. Gente que nunca se rinde, siempre listos para avanzar. Son de aquí, viajeras sin parar. Con su fuerza y su talento, el mundo van a cambiar. El camino no es sencillo, pero nada los detendrá. Los emprendedores fuertes su meta siempre alcanzarán. Son de aquí, mueven los pies a bailar. Gente que nunca se rinde, siempre listos para avanzar. Son de aquí, viajeras sin parar. Con su fuerza y su talento, el mundo van a cambiar. El camino no es sencillo, pero nada los detendrá. Los emprendedores fuertes su meta siempre alcanzarán. Son de aquí, mueven los pies a bailar. Gente que nunca se rinde, siempre listos para avanzar. Son de aquí, viajeras sin parar. Con su fuerza y su talento, el mundo van a cambiar. El camino no es sencillo, pero nada los detendrá. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más, Son de aquí. Bueno, este es un espacio donde transmitimos desde Ecovisión RTV. Hoy vamos a tocar un tema que afecta a miles de familias en nuestra provincia y en el país. En esta noche vamos a tratar el tema de violencia intrafamiliar y para eso tenemos a un invitado súper especial. Damos la bienvenida al doctor Jaime Oña Mayorga. Bienvenido, doctor. Buenas noches de la ciudadanía de Orellana y a usted. Gracias por la invitación a este espacio. Efectivamente, el tema que vamos a tratar es un tema de importancia. Claro que sí, bueno, sabemos que esto no solo es a nivel de nuestra provincia, sino a nivel mundial, se podría decir. Vamos a partir desde qué es la violencia intrafamiliar, mi querido doctor. Ya. Entiéndase por violencia intrafamiliar toda afectación física, emocional, psicológica y sexual que se realiza en contra de la mujer por cualquier miembro del núcleo familiar. El núcleo familiar, para entendernos, es el que conforma un hogar. Sería marido, mujer, hermanos, hijos. Siga. Es decir, bueno, la violencia intrafamiliar no solo es un golpe, no solo es un grito, sino que puede ser una acción que hace daño físico, emocional, psicológico, económico, ¿verdad? Sí, efectivamente es lo que dice la norma y es lo que entiende casi la ciudadanía ecuatoriana. Y bajo eso existen tipos de violencia. Entre los tipos de violencia que determina la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer, en la cual tipifica lo que es la violencia, como ya me referí, así como tienen los típicos. Los tipos son violencia física. Es lo que comúnmente la gente entiende como una lesión que se produce por algún golpe, algún empujón, y que son conocidos como los moretones, o que son establecidos por una equimosis o una hematoma, y dejan secuelas que son visibles. Ya. También existe la violencia de tipo psicológica, que para mi criterio y el criterio de la ley es más grave que la física, porque deja afectación tanto la cuestión emocional y psicológica, que afecta el normal desenvolvimiento de la mujer en todas sus actividades,
¿Cómo se puede comprobar eso? A través de una pericia psicológica, una evaluación a través de un profesional que determina la afectación y según eso se puede sancionar. Así como también existe la violencia digital, que actualmente se conocen que en este mundo digital y cibernético, que es a través que ejerce cualquier miembro del grupo familiar. Vamos al tema especial que es el hombre, podríamos decir, que comúnmente conocemos. Ejerce a través de mensajes intimidantes, amenazantes, que van en desmedro de la calidad de mujer, así como también son reproducción de imágenes no permitidas y que causan afectación emocional. También existe la violencia económica, que es la dependencia económica a un miembro del grupo familiar. Por ejemplo, ahí, perdón que le corte, Doc, hace unos días una señora en el mercado me dice: mi esposo nunca me levantó la mano, pero me quitaba mi dinero por años. Entonces, dice, no me dejaba trabajar y me decía que sin él yo no valía nada. Entonces, ahí no habían golpes, pero... Claro, estamos hablando que le quita sus recursos económicos, no solo en tener esos recursos para poder subsistir, sino que también son recursos que puede utilizarlo para desarrollarse tanto en el campo educativo y conseguir mejores condiciones de vida, que afectan a su normal desenvolvimiento. Y también hablaríamos de la violencia sexual. Toparemos este tema con bastante preocupación, porque no es el hecho de tener una convivencia o un matrimonio, eso no quita el consentimiento que tenga la mujer para tener relaciones íntimas. Cuando existe violencia ya vamos a otros tipos penales que son delitos, como el delito de abuso sexual o también lo más grave que son delitos de violación. O sea, Doc, ahí vale la pena aclarar, es decir, no porque sea mi esposo o mi novio o mi pareja tiene el derecho de tener relaciones sin mi consentimiento o sin que yo lo desee en ese instante, ¿no? Efectivamente, dicen el consentimiento es lo que nos da la libertad. No por diciendo que su pareja es su marido, va a obligarle algo que usted no quiere. Y por lo mismo está tipificado en la ley sobre ese tipo de violencia. También podremos hablar de la violencia de tipo... económica y patrimonial. Sí, efectivamente. También podremos hablar de la violencia de tipo, para ser más específico, perdón, la violencia verbal, que es la comúnmente que estaríamos hablando, que abarca todo tipo de insulto, amenaza, humillación constantes que afectan su normal desenvolvimiento de la mujer. Eso está encuadrado en la ley de erradicación de violencia contra las mujeres, como tipos penales. Y también podemos hablar, pasamos a lo que es el acceso a la justicia para estos casos de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el procedimiento? Para que la ciudadanía conozca y sepa dónde debe denunciar o dónde debe reclamar o pedir asistencia. Comúnmente, al presentarse un caso de violencia, sea física, psicológica o las que me he referido, tiene la obligación o el derecho, podríamos decir, de denunciarlo a la Policía Nacional o cuando accede a la red de salud, sean hospitales, atención médica. El médico tiene la obligación de alertar a la policía que existe un evento de violencia. ¿Para qué? Para que se realice la denuncia pertinente ante la autoridad competente, que son las unidades de violencia intrafamiliar o en su defecto la Fiscalía, dependiendo del caso. Es decir, para que nos entiendan toda la ciudadanía, el primer procedimiento, llamar al ECO 911. Así es, Okay. efectivamente. ¿Y luego de ello? Luego de ello, la Policía Nacional asiste de forma urgente, porque existe una unidad especializada en la Policía Nacional que atiende este tipo de casos, a darle acompañamiento de la mujer, porque primero tiene que realizarse la contención emocional, porque una mujer que ha sido víctima de violencia, primeramente no sabe qué hacer, y por lo mismo la entidad encargada de eso realiza el procedimiento para que se realicen los exámenes médicos para determinar qué tipo de violencia. Podemos decir, si las lesiones no pasan los 3 días de incapacidad que se pide para poder ella desenvolverse, sería una contravención. El COID establece como contravención, es decir, para que se entienda, el Código Orgánico Integral Penal establece como contravenciones de violencia intrafamiliar las que no superan los 3 días de incapacidad. O sea, de que por ello se realiza un proceso inmediato
para el juzgamiento. De encontrar los elementos, se juzgará o se absolverá. Doc, en el tema de los días de incapacidad hablamos de violencia física, pero ¿qué sucede cuando en estos momentos se trataría de violencia psicológica? Es decir, le trató muy mal, le insultó y la persona, estamos hablando en este caso del género femenino, está muy afectada, llama a la policía, pero no tiene golpes. Ya, efectivamente. Como le repito el protocolo. El protocolo de atención médica y sea también en este tipo de casos que no hay lesiones visibles, es tratada por un psicólogo. Por lo general se realizan de las unidades de violencia o de fiscalía. En lo mismo ven la alteración psicológica para que se realice la investigación ante la fiscalía, para lo cual se instaura un proceso penal y se llega a una sanción. También es importante el denunciar porque son asistidas a través de medidas de protección, que son lo que establece el artículo 558 del Código Orgánico Penal, que refiere que son las más usuales son la prohibición de acercarse a la víctima, sea esta mujer o cualquier miembro del núcleo familiar, de no realizar actos de intimidación, persecución, y se emite la boleta de auxilio. ¿Qué quiere decir la boleta de auxilio? Es un documento que no caduca y se le da conocimiento al infractor para que no atente nuevamente contra su integridad física, sexual y psicológica, y pueda con eso garantizarle su seguridad. Pero ahí viene un factor importante, doctor. A veces les emiten la boleta de auxilio, pero resulta que no, o sea, eso estaría bien cuando hay una separación, pero ¿qué sucede si la pareja no se separa y sigue conviviendo? Ya, el tema, como usted me dice, es el núcleo familiar. Ya, obviamente, como le repito, al momento que al infractor o al agresor se le comunica, sabe que el momento de que él infrinja, es decir, agreda a su pareja, inmediatamente la víctima puede llamar a la policía y va inmediatamente detenido. Obviamente, como usted lo ha dicho, se dan la víctima va a ir a su hogar. Ajá. Pero hay otra medida, para que usted me entienda, una medida más fuerte, que es la salida inmediata del agresor, cuando la convivencia es un peligro tanto para la mujer o como para los hijos. Ya. Es una medida, como le digo, para garantizar su seguridad. Obviamente, no podemos entender que le dan las medidas y hasta luego, se acabó matrimonio, se acabó todo. Es una medida de aseguramiento para que digan, o sea, sí, muy bien, esto no puede pasar más. ¿Por qué? Usualmente conocemos que hay casos en los cuales, al no tener medidas de protección, vuelve la agresión, inclusive hay cosas más graves y pueden apeligrar a la víctima, pueden hasta haber los famosos delitos de femicidio. Así es. Bueno, en esa parte, el procedimiento, cuando hablábamos del ECO 911 y todo eso, sabe que por experiencia yo le puedo decir que uno llama al ECO 911, pero hasta que el ECO 911 llegue, o sea, ya me pegó y de pronto hasta me pudo haber matado y el ECO 911 no llega con mi dirección. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Usualmente es lo que pasa a diario. Yo creo que en eso se debe trabajar mucho con las entidades, tanto policía, porque son casos de inmediatez, de rapidez. Usted mismo lo está diciendo, no tienen que esperar. Como bien dicen algunas víctimas, esperan que yo tenga una lesión o que esté visible para actuar. No. Es urgente que ya esto se establezca de una forma ya unidos todos los actores en este proceso. Haría falta una estrategia por parte para atención inmediata, porque sabemos que el ECO 911, cuando uno se llama, no es la central de aquí del Coca, sino desde Quito, ¿o estoy mal? Sí, efectivamente es lo que nos ha pasado a todos, que uno se llama el ECO 911 y se dan direcciones que ni conoce. Exacto. Lo que yo creo que en eso se debe trabajar bastante, eso depende de las entidades encargadas de estos tipos de violencia, para que sea un canal directo para atención, no solo de casos de violencia, sino casos generales. Todo lo que sea primeros auxilios inmediatos. De forma inmediata, porque estamos precautelando una vida. Así es. Es verdad. Bueno, es importante, nosotros estamos ahorita conversando sobre el tema ya más drástico, se podría decir, una violencia más drástica, pero vale la pena en estos momentos que nos están visualizando las personas que puedan discernir desde cuándo están ya siendo víctimas de violencia. Por ejemplo, si una chica tiene un novio, o todavía no son esposos, ¿no? Y el novio ya le empieza como que a prohibir, a que comparta con personas, a que no salga, ya es un tema de violencia, ¿verdad? Sí, efectivamente, como yo lo mencioné al inicio, es el vínculo familiar. No es que tenga ya una convivencia formal,
sino que también trasciende a la pareja sentimental. Usted mismo lo ha dicho, desde el inicio. Y lo que yo creo que falta un poco de difusión en sí, porque creo que la mayoría de los grupos de activistas en esto, en derechos de la mujer, manifiestan que basta ya del silencio, es verdad. Y la valentía, y yo creo que felicito a las personas que tienen la valentía de denunciar, porque son delitos en los cuales, o situaciones que se guardan en un hogar y por lo dicen a veces, si pensamos en el qué dirán o qué pasará, estamos mal. Es verdad, es decir, si todos creemos que no pasa en mi casa y que no me va a pasar y no hablamos, es decir, la sociedad no va a cambiar. Si nosotros somos testigos de un acto de violencia, debemos hablar también, debemos aconsejar y sobre todo si yo estoy siendo víctima de violencia, pues no tener miedo y acudir a las personas correctas. Y es importante tener un círculo de apoyo, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Y el círculo de apoyo, como usted me dice, la autoridad competente a través de sus procesos, tanto de contravenciones como en delitos, la jueza de violencia intrafamiliar que existe acá, dentro del proceso de dan el acompañamiento necesario a través de un psicólogo, un trabajador social, que trata no solo, como digo, cuando se denuncia, sino se hace un seguimiento para que esto cambie. Como usted mismo sabe, esto nunca debe pasar. Pero cuando pase, si estamos hablando de familia, se debe precautelar la familia. Si hay circunstancias que tienen que, dentro del camino, ir cambiando, tiene que cambiar. Sí, porque, verá, yo fui cercana a un caso que tenía este tipo de violencia intrafamiliar, tenía física, psicológica, y esa persona obviamente la autoestima estaba por los suelos, no podía tomar decisiones, ella creía que no podía salir adelante sin el apoyo de su esposo, a pesar de que le maltrataba, porque obviamente ahí lo económico era súper bien, pero había estos casos. Entonces, él era infiel, ella le reclamaba y venían los golpes. Y no eran cualquier golpes, eran puñetes, patadas, insultos, hasta que... y además se hacía la víctima, el agresor. Es usualmente en este círculo de violencia que llama la norma, que están rodeados de eso. El agresor por lo general trata de intimidar, trata de, como es a través de la dependencia económica, o como usted lo dice, utiliza todos los canales para menospreciar, y con el asunto de que la persona o que es agredida se siente disminuida, que piensa que solo a ella le va a pasar y nadie le va a ayudar. No. Creo que estamos en el momento, la sociedad sigue cambiando y sigue actualizándose a estos eventos. Y lo más importante que creo que este programa creo que llegará a esas personas que por el qué dirán o buscan saber ocultar. No, eso no se puede ocultar. Justamente ese era el tema porque aguantó muchísimo tiempo, aguantó en el sentido de soportar todo tipo de maltrato. Y era como que qué dirán las demás personas, porque entre la sociedad de la pareja ideal, la pareja que no tenía problemas, pero sí fue un proceso, tuvo que recibir ayuda psicológica, hasta aprenderse a amar a sí misma. Ahí realmente cuando uno pasa ese tipo de violencia, conoce lo que es el verdadero amarse a uno mismo, porque muchas de las veces no sabemos qué es eso, o no lo tenemos en claro. Entonces a partir de ahí, pues se puede decir que hoy en día esa mujer es súper empoderada, porque el esposo no le dejaba ni siquiera estudiar la universidad, entonces hacía todo para que dependa de él. Entonces después de eso se le abrieron muchas puertas laborales, terminó la universidad y fue muy, muy positivo para ella, pero no fue fácil salir de ese círculo. 16 años, doctor. Efectivamente, como le repito, ¿por qué esta ley es drástica? Por eso, porque están acabando con la persona. Y si vamos estamos hablando de la persona infractora, vamos a un vínculo familiar, un hogar. Si vamos a la mujer, que es el puntal para la familia, para sus hijos, si no funciona bien o está afectada, ¿cómo van a ser esos hijos? Van a ser los futuros agresores, y eso lo manifiesto, eso hay que cortarlo. Y a través de terapias, porque, como le digo, la violencia no solo es a la víctima, sino al contorno social. Así es. Se debe trabajar bastante, le digo, pero creo que se ha iniciado, se ha encaminado bastante. Lo importante es, como le digo, la valentía de esas mujeres, con la finalidad de que salgan de esos problemas, y más aún, que no se atente contra la vida. El primer paso y para las personas que nos están visualizando para salir de este tipo de situaciones, romper el silencio. Así es. Usted sabe, para este tema, yendo al tema que más o menos tratamos de conversar,
Existen habido casos emblemáticos para llegar a este tipo de acciones drásticas con la finalidad de proteger a la mujer. Si hablamos de los casos de femicidio, el origen fue un caso emblemático en el Ecuador, el caso de la chica Carolina del Pozo. Una persona que fue asesinada de una forma brutal por el hecho de ser mujer, porque el delito de femicidio es el hecho de ser mujer y una persona que ejerza poder. Por lo mismo la sanción fue dura, con el objeto de decir a esos agresores que la justicia sí existe. Se debe seguir el canal normal y ante la valentía de las personas, porque en este caso que me voy a referir, eso fue una conmoción en nuestro país y generó una conducta típica, con el objetivo de decirle a las mujeres, existen sanciones y hay drásticas, como para todo. Como le vuelvo y repito, el acompañamiento para estos casos es de vital importancia. Con el objetivo, como le refiero, las medidas de protección son una garantía y una reparación que se le realiza a la mujer. Y de ahí depende, como le digo, que ellas ya, las personas agredidas, no guarden silencio. Ya, también podríamos topar un tema bien especial que mucho se está oculto. También existe violencia para el sexo masculino. Justamente eso le iba a decir, y los hombres, la violencia también les toca a ellos. Sí, podríamos hablar en ese sentido, ya que, bueno, parte de mi experiencia, yo ocupé el cargo de juez multicompetente penal y atendí este tipo de casos de violencia. No solo podremos hablar de la mujer, también el otro tema del hombre. Así es. Estamos en una sociedad machista, una sociedad que el hombre no va a denunciar eso. Esto oculta peor que una mujer, pero sí existe. Y se llama también a esas personas agredidas que sí existe tanto para la mujer como para el hombre, pero dependiendo el caso. Doctor, vamos a aclarar en el tema, muchas de las veces los hombres no sufren, bueno, un gran porcentaje no sufren violencia física, pero sí psicológica, porque hay mujeres que, eso sí, como lo que comúnmente llamamos toxicidad, pues les prohíben todo, y los hombres se sienten como que estuvieran en una cárcel. Efectivamente, le vuelvo y repito, no solo es por el hecho de la agresión, sino que es la tacha social, la tacha de la sociedad, que dice, o sea, tú no vas a denunciar, porque quedamos mal como hombres, comúnmente se dice. Exacto. Y no es que lo tome, y no estoy diciendo que no existe violencia a la mujer, pero hay que topar ese tema con mucha delicadeza. Entre los mismos hombres se ríen, dicen, ¿qué vas a denunciar eso? O sea, y realmente no debería ser así. Como usted bien lo dice, más es el tema psicológico. El tema en el cual carcome a cualquier persona, que le vuelve una persona que no, simplemente guardará eso para su adentro, pero existe también afectación y la ley se establece. Mire, hay casos, bueno, yo he visto muchísimos casos a lo largo de mi experiencia en la parte de comunicación y en la parte que uno va movilizándose día a día. Hay personas del género femenino que tratan de manipular, sería la palabra, como que si te vas me hago daño, si te vas me separo, y el hombre pues en ese momento para evitar un problema se queda, pero dentro de su parte psicológica debe sentirse súper mal, o sea, porque no puede ser el mismo, no puede hacer un deporte, no puede ejercer una profesión, no puede ir al trabajo, ni siquiera desarrollarse profesionalmente, porque en los trabajos hay mujeres también, y hay muchos de los casos, Doc, que las esposas son tan celosas o tan inseguras que les hacen problema por eso. Sí, bajo esos temas estamos hablando de algo ya enfermizo, porque como le digo, hay un adagio que dice, el que ama da la libertad y la confianza. ¿Por eso es violencia, doctor, o estoy mal? Sí. Sí. Y es el tema mismo de la violencia psicológica de la mujer, porque no hay señal, no hay signo, no hay golpe. Y es lo que más a una persona le evita emocionalmente y psicológicamente. Usted mismo lo está manifestando. Y para un hombre es más profundo en sentido de que no puede denunciar, no puede referirse a eso, pero sí existe. Como lo repito, ahí son temas especiales que la justicia los trata de una manera topando el tema que corresponde. Pero sí, le digo, existe, para mí, a mi criterio, del 99.9%, el 1% existe en nuestro país. Y debe tomarse también con la misma madurez y entereza que también se trata la violencia contra la mujer. Es verdad, bueno, y ellos tienen la misma atención, también tienen un acompañamiento psicológico para que puedan determinar, bueno, qué está bien y qué no está bien dentro de lo normal. Sí, como le digo, dice nuestra Constitución, la ley es para todos. Todos somos iguales ante la ley y por ende no es que porque es hombre
el tratamiento es especial. No, es el mismo tratamiento. De los que obviamente esos casos son muy pocos, y porque, como le repito, ante la sociedad se ve muy mal, pero existe violencia. Bueno, ahí viene la pregunta del millón, Doc. En el caso de que un varón denunciara ese tipo de violencia, ¿iría detenida la mujer? Dependiendo del caso. La ley, como le digo, es para todos. Podríamos ahí considerar muchas cosas. La ponderación de derechos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de se denuncia una mujer. Por ende, la mujer es un grupo vulnerable. Punto 1. Punto 2, ante ella tiene familia. Se debe ponderar cuál sería la sanción. Okay. Eso les corresponde a los jueces en virtud del proceso. Pero de que debe haber sanción, deben haber sanciones, así como también las medidas de protección también se deben emitir. Como le digo, son miembros del grupo familiar. No distingue que sea mujer o sea hombre, o porque también hablé que pueden ser los hermanos o los padres. O sea, es en término general, sino Claro que sí. siempre hablamos y siempre diré que siempre se ataca la violencia contra la mujer como grupo vulnerable que necesita atención. Bueno, en estos casos es importante las personas que nos están visualizando y las que después de que termine el en vivo, pues queda la grabación y nos vean, pues aquellos hombres que de pronto estén pasando en estos momentos esa situación, tienen que saber que la violencia también para ustedes puede ser psicológica, puede ser un tema de humillación, puede ser un tema de manipulación y también control económico, que hay casos que los hombres trabajan, pues si tienen todo el control económico de la parte de su pareja, se podría decir así, pues asimismo romper el silencio, empezar a tomar cartas en el asunto, porque todos tenemos derechos, así seamos hombres o mujeres. Mi querido doctor, ¿qué sucede en el proceso judicial explicado con la realidad local? El proceso judicial, como lo repito, para muchas víctimas de violencia refieren el agotamiento y la que se quedan en una exposición ante muchas personas. Por lo mismo existe, les repito, dentro de la ley un protocolo que lo que trata de hacer de no revictimizar. Es decir, no estar preguntando qué le pasó, por qué le pasó. De entrada, ellos tienen la credibilidad, las víctimas, y por lo mismo los acompañamientos para que puedan trajinar en este proceso. Y además aquí en Orellana tengo que referirme a la ciudadanía y al país, que aquí en Orellana, en cuestión de atención de violencia, existe una falencia en relación de falta de fiscales que atiendan estos casos graves de femicidio, de delitos sexuales y todo lo que concierne a los delitos relacionados a la violencia contra la mujer, porque no hay el elemento humano. Yo lo digo como abogado en libre ejercicio, dentro de mi trajinar diario. No hay fiscales que puedan atender de forma oportuna. Hay una sola fiscal especializada de violencia aquí en Orellana que no se abastece. También será la jueza que existe, porque ya la carga laboral en estos eventos continúa, aumenta, eso es lo grave, sigue aumentando. Y poca es la atención, y lo que yo llamo a que las autoridades pongan ojo aquí a la justicia. Y como usuarios de la justicia exigimos que se dé atención, así como también le vuelvo, repito, el proceso. También depende mucho de los profesionales del derecho, de los compañeros abogados. No estoy diciendo nombres, pero yo me refiero que aquí en el Ecuador sí hay justicia. Existen jueces y fiscales comprometidos con su trabajo. Para mi criterio, no viene la corrupción desde ese lado. A veces diríamos, los abogados son los que no saben sustentar sus casos y refieren que existe, a veces se toman los nombres de las autoridades, pero al final le dicen, bajo esto se gana un juicio. No, no es verdad. Y yo dentro de este espacio manifiesto que tengan confianza en el sistema de justicia. Aquí hay mucho que cambiar, pero también existen personas que son comprometidas con su trabajo. Así y es. Se debe entender eso para que igual, entre más atención y existan más servidores judiciales que puedan colaborar en este trayecto, será más fácil a las víctimas para encontrar justicia. Claro, porque mientras no tengamos suficientes fiscales y jueces, el resultado es que se retrasan los procesos, las víctimas tienen que esperar más y obviamente familias desprotegidas y pues en este caso el agresor sigue cerca de las víctimas. Sí, efectivamente, como le repito, no es que porque los fiscales o jueces no quieren atender los casos, no pueden humanamente, no es posible que lo hagan. Y como se deja algunas cosas en la impunidad y se sobreentiende, como digo, que no hay atención. Existe la atención.
en poco nada, lo que han hecho es bastante, creo que a mi criterio. ¿Y sabe qué sucede ahí, Doc? Perdón que le interrumpa. Nosotras, las personas que de pronto sufrimos violencia, decimos, no, es que el sistema le favorece al hombre, cuando no sabemos la realidad de que no hay mucho personal para poder atender eso de manera prioritaria. Sí, efectivamente, le digo, creo que la mayoría de víctimas lo entienden, porque si hablamos de una violencia, si la ley dice pronta y efectiva, estamos hablando que demora. Y por eso las víctimas mejor refieren no denunciar. Y como le digo, que debe darse un compromiso de todas las autoridades para que se dé solución. Pero eso no opta que bajo eso las víctimas decidan no denunciar. Así es. Por ejemplo, mi querido doctor, si caminamos, por ejemplo, por cualquier barrio de Orellana, por una tienda, por una escuela o una parada, encontramos historias de mujeres que callan por miedo y de hombres que callan por vergüenza. Es la realidad de nuestra sociedad. Sí, efectivamente, le digo, yo creo que usted mismo ha topado dos temas en relación a este tipo de violencia. Unos callan porque no se las atiende y otros por miedo y otros por vergüenza. Así es. Creo que si hablamos que la justicia es para todos y todos somos iguales a la ley, creo que todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y por ende, digo, creo que el tema de violencia es a los dos géneros, sino que es mayor énfasis a la mujer, por hecho mismo, por su vulnerabilidad. Así es. Bueno, el mismo hecho que no tenemos la misma fuerza de afrontar, al menos cuando se trata del tema físico, pues no podemos ponernos del tú a tú con un hombre porque obviamente nos van a ganar. Pero sí hay muchos casos, Doc, realmente que son de prioridad, pero lamentablemente pues el sistema, mientras el sistema no se fortalezca, pues si no haya suficiente personal, vamos a seguir escuchando temas de violencia. Sí, efectivamente, pero creo que si seguimos conversando, hablando, insistiendo y reclamando, creo que esto cambiaría y sea por nuestra provincia, por todo el país, habrá una atención oportuna. También estamos cerca de celebrar el Día Internacional de la No Violencia Intrafamiliar, ¿no? Que es el 25 de noviembre. Sí, efectivamente, ese día a nivel internacional se celebra la no violencia a la mujer como una conquista de los grupos colectivos, sociales, que luchan, como usted mismo dice. Ya no es una sola mujer, son varias mujeres que luchan por sus derechos. Y para mí creo que es un clamor popular a nivel del mundo y un grito que no violencia. Y es bueno, digo, para que, como bien dice, nosotros venimos de un hogar, venimos de una madre, también yo creo que venimos de un hogar que hay hermanas, y establecer que creo que el amor y la comprensión en pareja no es a través de golpes. Así es, o de prohibiciones de nuestros espacios. Porque creo que ustedes como mujeres, les digo, han llegado a niveles porque ustedes han sabido ganárselo, no porque son menores a los hombres, solo digo, somos iguales. Así es. Las oportunidades son para todos y debemos de la lucha diaria uno a uno. ¿Por qué digo una mujer? Porque el hecho de ser madre para mí creo que es muy importante. Bueno, venimos también de una historia donde a la mujer que era como menospreciada, no nos daban oportunidad. Hablo de la historia de muchos años, pues, de nuestros antepasados, donde no nos daban la oportunidad de tener un cargo público, luego todo eso se fue conquistando, pero sí ha quedado como un cierto porcentaje de machismo en nuestra sociedad. Lastimosamente la ciudad ecuatoriana todavía tenemos ese tipo de, como se dice, de criterios. Yo no los comparto, porque efectivamente yo creo que no es así. Nosotros venimos de una familia, hombre, mujer, y por ende somos el apoyo para el uno y para el otro. Yo creo que además siempre se debe recurrir que todos somos iguales. Y por ende yo me refiero de que aquí no hay diferencias. La cuestión, el hecho mismo, le digo, creo que la mujer ha ganado muchos espacios en la política, en el campo social, económico, lo han demostrado. Porque quién sabe, tienen ese motor más fuerte que a veces el hombre, lo digo, el hecho de saber que tienen un hogar atrás, que tienen que sostenerlo y encaminarlo. Pues sí, verá que en muchos de los casos, en los temas de divorcios, es porque la mujer tomó la decisión, más no porque el hombre se quiso ir de ahí. Entonces ahí también como que decimos mucho ante la sociedad. Yo siempre lo diré, si vemos qué es lo que dice la gente, estamos mal. Porque un hogar es aparte. Como dicen, nadie más sabe que el hogar en las cuatro paredes. Así es. Y si la mujer lo tomó esa decisión, sabe que eso es por su vida, su salud mental, sus hijos y todo. Y más de tanto es su expresión de libertad, en sentido que nadie, como dicen
las frases de los grupos colectivos. A una mujer no Y se le usted que toca. ha sido juez y ha estado al tanto de los resultados psicológicos, usted puede corroborar que las mujeres, por ejemplo, cuando somos víctimas de algún tipo de maltrato, hacemos el luto dentro de de la relación. O sea, nosotros es como que empezamos a soltar, seguimos aguantando, seguimos soportando, pero empezamos a soltar hasta el día en que dijimos basta, rompimos el silencio, pero ya no hay marcha atrás tampoco. Ya, yo creo que siempre la mujer piensa dos veces, piensa su hogar, piensa, dice que si tuve una mala experiencia tendré otra. No, es que no es así. Yo creo que para una persona que ante todo se respeta a sí misma, toma la decisión no por lo que le digan, o el decir sabe que va a cambiar, no es el hecho. Yo siempre le digo, todo es en el campo de la comprensión y el diálogo. Cuando no exista eso, y vamos al tema legal. Si la víctima asiste y tiene la valentía de seguir, ¿por qué no sancionar esos casos? ¿Por qué? Con la finalidad de crear un precedente, yo creo. Así Porque a través de sanciones que se den, conductas que se sancionan, es el objetivo de decirle a la sociedad, basta ya. Pero existiendo las sanciones correspondientes. Porque tampoco, si decimos solo también es lo que dice que da continuidad que se debe dar a la causa, porque si nos quedamos a medias, no llegamos hasta la conclusión, ¿cómo podemos exigir justicia? O a la vez, como le digo, es también situación gubernamental o del mismo sistema que colabore, que esté pendiente del caso. Como le repito, en nuestra provincia hay la falencia del talento humano para asistir a eso. Claro, le voy a contar unas anécdotas y en base a eso usted me irá diciendo la parte legal que Ya. es lo que se debería hacer. Por ejemplo, solíamos compartir con el papá de mis hijas, cuando yo tenía esposo, con algunas parejas, ¿no? Y dentro de ello, pues, era normal que el esposo le insulte a ella. Y para mí no era normal. O sea, a mí me insulta y para mí es una ofensa y no está bien peor en delante de personas. Entonces, en corto yo le decía, ¿por qué te dejas tratar así? No, él es así, él bromea así. Entonces, yo pienso que psicológicamente no sé si eso estaría bien o legalmente, ¿cómo se procedería ahí? Como le vuelvo y repito, estamos hablando de insultos, degradación, humillación. O sea, ella decía, nunca me he alzado la mano, Ya. pero habían insultos. Ya, como le vuelvo y repito, le refiero que la violencia psicológica es la violencia que no deja huella, Ujú. pero cala al hondo de la psiquis de la persona. Y es la más grave porque eso tiene secuelas en el aceptar como algo natural, como usted me está diciendo. Ujú. O sea, la humillación, las frases ofensivas en el público. ¿Qué quiere decir? Como que esa conducta es normal. Claro. Usted mismo le dice, para usted no, pero para Yo ella me sí. sentía mal por ella, pero o sea, ¿era normal o no sé? ¿Cómo? Claro, para esas personas víctimas de violencia, como le repito, es hacer conocer. Porque existen, le digo, este protocolo de asistencia, que es con la finalidad, le digo, no es del sistema solo sancionar, también recuperar en cuestión de asistencia, porque cuando se lleva un proceso judicial, además que exista sanción, hay un acompañamiento de un psicólogo, un trabajador social, porque es la obligación del juez encargado del caso realizar el seguimiento, porque estas conductas tienen que eliminarse o cambiar. Así ¿Con el es. objetivo de qué? De que un hogar no se destruya, salvo casos graves de violencia, que estamos hablando de delitos, que ahí no hay Claro. cómo regresar. Bueno, en este atrás. caso, Doc, entonces, por ejemplo, hay muchos hombres, hablando más de la parte vulnerable, Así. desconocen incluso qué es violencia, porque para ellos dicen, yo nunca le alzo la mano a mi mujer, pero hace otro tipo de cosas. En ese tema, pues, es muy importante que esté informado tanto él o ella y le pueda decir, a ver, mira, esto es un tipo de violencia, me estás lastimando, puede ser psicológicamente o de alguna manera que ella le afecte. Entonces, como usted dice, en ese momento acuden a una terapia psicológica, a una ayuda profesional y donde pueden cambiar para bien y conservar su hogar, porque no estamos a favor también de que todo sea separación. Sí, efectivamente, como le repito, para mí siempre considero que la familia es el núcleo de la sociedad. Siempre dentro de lo que dentro de mi consulta jurídica, siempre yo establezco eso. No es el mejor abogado el que llega a tener tantos divorcios o tratar de aplicar con dureza las cosas, sino que tratar de recuperar ese hogar. ¿Con el objetivo de qué? Porque ese hogar hay familia. Ahí los más vulnerables son los hijos. Y el Así es. contorno, por lo general, me refiero yo, que debe buscarse la ayuda.
O sea, decir, yo tengo el problema, yo busco la ayuda. No solo digo denunciarlo, sino que tomar conciencia que existe el problema y tratar de buscar ayuda. Ahora le voy a decir una anécdota de parte del lado masculino. Ya. Él tiene su empresa, trabaja, es profesional, pero su pareja, al no hacer lo que ella dice, pues cuando él llega le bota de la casa, le trata mal, le dice ciertas cosas sobre su bebé. Entonces llega un momento en que él dice, ya no puedo más. O sea, ¿hasta cuándo me voy a dejar tratar así? Pero otra vez regresa y así. Es como que no puede salirse de ese círculo vicioso. Yo en ese caso que usted menciona, como usted me lo ha dicho, si vamos a la vergüenza, porque es el tema del hombre, de la sociedad, pero creo que la sociedad o las personas no van a estar ahí cuando él en su momento no pueda aconsejar o darles el ejemplo que necesitan para su familia, sus hijos. Claro. O sea, si hay un problema, hay que saber buscar en los canales. No ir, como digo, una denuncia, sino que buscar el acercamiento y buscar ayuda. Profesional. Profesional en Exacto. especial, como le digo, no es que el loco necesita un psicólogo, sino todos en su momento. ¿Sabe cuál es el error también? Que muchas de las veces esa ayuda la buscan en personas no profesionales que quizás no les puedan direccionar de la mejor manera. Entonces aquí sí sería lo más óptimo un profesional. Sí, efectivamente, porque creo que todo profesional es calificado a su materia y sabe cómo tratar estos temas. Porque a veces de la psicología o la terapia grupal se llega a muchas cosas, especialmente para estos casos. Y en los casos graves, como se dice en la violencia contra la mujer, se tiene que denunciar, porque es la única manera de terminar estas conductas. Y si empezamos a regular y sancionar, no se volverán a repetir. Así es, mi querido. Bueno, aquí tiene saludos, dice para el doctor Jaime Oña, si nos están escribiendo desde la programación. Saludos para el señor Wilson Carvajal. Gracias por estar atento. No, muchísimas gracias por sus palabras. Es un gusto que esté presente. Realmente para nosotros es muy importante que las personas se conecten y puedan informarse más de este tipo de temas que parece que pasan desapercibidos, pero en realidad es muy importante tener la información correcta para saber cómo actuar. Muchas de las veces somos víctimas de violencia, no solo intrafamiliar, sino de quizás en otro ámbito, pero porque desconocemos hasta qué punto es nuestros derechos y los derechos de los demás. En este caso estamos hablando, Doc, de la violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa con las personas que, digamos, varones, están acostumbrados a gritar? Por ejemplo, en una institución, en el trabajo, gritar a sus compañeras, por ejemplo. Ya, como yo le manifesté, vamos al tema que usted topa, es dentro del ámbito del laboral. Para ese tipo de casos estamos hablando que la misma estructura es a través de protocolos que establecen, son los parámetros para que se respeten entre compañeros, especialmente mujeres. ¿Qué hacer en esos casos cuando el agresor dice, así es mi voz? Podremos a veces estamos refiriendo que fuera como una cuestión de un comentario o una forma que para reírnos, pero no es así. ¿Por qué? Como le digo, nuestro ordenamiento jurídico ha cambiado bastante. En una empresa, así como tienen políticas de seguridad empresarial, a los trabajadores también hay ese protocolo. Así es. De que una persona le puede decir, sabe que tú a través de insinuaciones, cuestiones despectivas, Así o estás es. demasiado gorda, o estás demasiado flaca, como usted dice. Hay protocolos dentro de la empresa para denunciar. Dentro de eso se realiza dentro del talento humano de la propia empresa, con la finalidad de que, ojo a ese tipo de conductas. Así es. Ajá. No es que no se puede denunciar o hacer conocer, existe. Hay Existe departamentos también. ahora que exigen esas circunstancias para que haya un buen ambiente laboral. Claro, porque ojo que muchas de las personas agresores a veces no lo son en la casa, pero lo que no pueden ser en la casa lo son fuera, con otras personas. Y eso se ha visto en muchos casos. Sí, efectivamente, como lo repito, a veces, como refiero, es el desencadenante. No lo hacen en la casa, lo hacen en el hogar o a través en otro ámbito. Y no es así. O Así sea, es. como le digo, siempre habrá protocolos que asistan de esta manera. Y ahora han ganado bastante relevancia, le digo, con el objetivo de que se trata de eliminar todos esos tipos de violencia, no solo en la familia, sino en cualquier espacio. Exacto, en cualquier ámbito. El tema es muy importante, vuelvo y lo repito, sabernos informar para saber cómo y cuándo actuar y sobre todo a dónde incurrir, a dónde dirigirnos más que nada.
Sí, efectivamente, le digo, la difusión, en lo que refiere a cuestión laboral, existe ya un protocolo que creo que ya eso lo realizó el Ministerio de Trabajo con el objetivo de informar en todas las instituciones, lo que es violencia intrafamiliar, lo que es la violencia de género y lo que es estas conductas que no pueden pasar, con el objetivo de crear un buen ambiente de trabajo. O sea, es obligación de todas las empresas o de los empleadores en asistir de esa manera. Así es. Bueno, recordemos que el doctor Oña es también experto en la parte penal. En tránsito me parece que también era. Explíquenos todo lo que ya, abarca, por favor. verá, yo represento un consorcio jurídico de abogados. La firma de nosotros es Oña Mayorga Legal Group, en la cual nos dedicamos a distintas áreas. Trabajamos un grupo de abogados en los cuales están representados por mi persona. Mi fuerte es el área penal y tránsito. También existen otros profesionales que se asisten en cuestión familiar, laboral, de niñez, familia y empresarial. Ya. Mi oficina o mi firma de abogados se encuentra ubicada en la avenida 9 de octubre y Ríos 1, el Parque Paraíso Amazónico, en la cual nosotros damos una atención personalizada en relación de cada atención de cada caso y además dentro de una política de honestidad y explicarle al cliente o a la persona que viene en busca de nuestra ayuda lo que se debe hacer. Y lo vuelvo y repito, al haber sido yo funcionario judicial, he tenido la experiencia y más aún, y lo vuelvo a decir, la justicia no tiene precio. Todos tenemos acceso a la justicia. La diferencia está acá el tipo de profesional que le exige. No son los jueces y fiscales los que suplirán las falencias de las defensas técnicas. Y por lo mismo digo, es un compromiso el ser abogado, porque en estos actuales momentos está en menosprecio nuestra carrera. Esa creo que es la tarea del abogado, en seguir cambiando, que, como digo, esto no es motivo de dinero para ganar un caso, como usualmente se. Esto es cuestión de convicción y de conocimientos y de preparación continua, porque para mí, digo, la tarea del abogado es una tarea muy ardua. Nosotros defendemos derechos. Así es. Y somos los que representamos causas y a las personas. En casos, como yo hablo del área penal, son casos delicados en los cuales se asiste, como las demás áreas. Y lo que hacemos nosotros es de atender las causas en razón. Nuestra oficina está abierta a todo tipo de personas. Y por lo mismo, creo que siempre hay que tener confianza en la justicia. Sí existe la justicia. Bueno, sabemos que la atención del doctor Mayorga es de primera. Hoy estamos obsequiando una consulta gratuita en el ámbito que usted lo requiera. Puede ser un caso penal, puede ser un caso de tránsito o puede ser un caso de violencia intrafamiliar, pues como usted lo requiera. ¿Cómo podemos hacer para que la persona que se haga acreedor o acreedora... Claro, efectivamente puede, como le digo, a través de este medio, comunicarse con nosotros y nosotros dejaremos nuestros números con el objetivo de que puedan acceder a esa consulta o esa asesoría. Sí, a esa asesoría gratuita. Asesoría, no todo el proceso. No, obviamente, porque significa usted un proceso no se lo gana en un solo día. No, créame que para mí una asesoría con un buen profesional cuenta muchísimo, porque sé desde ahí cómo enfocarme, cómo plantearme, cómo defenderme si fuera el caso, o cómo actuar en este caso si yo fuera la demandante. Entonces, todo parte desde ahí, desde una buena consulta, desde una buena asesoría. Sí, efectivamente, como le repito, es en todas las áreas. Si usted contrata un buen profesional, el resultado va a ser un éxito. Así es. Y como le repito, bueno, la carrera del abogado es una carrera en la cual nosotros, a mí es lo que a mí me da vida, esto de litigar. Y como le repito, todos tenemos derecho a la defensa. Así es. Independiente del caso que sea. Esa es la respuesta que tenemos que dar todos los abogados, que tenemos que defender a nuestros clientes en razón del caso que se nos presenta. En este caso, Doc, cuéntenos una anécdota como para que la gente no esté como tan concentrada. Verá, les voy a contar una anécdota que casi me lo miran a mis clientes, les digo. Ya. Verá, mi trayectoria, creo que me faltó decir. Mi trayectoria, bueno, yo soy de la provincia de Pichincha, nací en Quito. Estudié tanto la primaria, secundaria y la universidad. Yo me gradué en la Universidad Central del Ecuador por el año 2000. Mi título es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República. Ahora las carreras de derecho en las cuales las universidades dan el título de abogado. Ya.
Y por ende, dentro de mi, yo tengo más o menos como abogado 20 años. Ya. Dentro de he estado en libre ejercicio, así como también he sido funcionario judicial 11 años. Dentro de la tarea que yo tenía juzgar a las personas en el campo penal, tenía mucha resistencia al tomar las sanciones. Nadie va a creer que lo que sea, yo tenía en mi decisión qué persona va detenida o cumple una pena. Y usted sabe que Orellana es bien pequeño. Y por lo mismo, cuando abrí mi oficina, han sido mis clientes las personas que impuse una sentencia. Por eso es anecdótico, es como dice, algo que me da un poco de observación y de análisis, porque las personas que juzgué, que envié a la cárcel, para que me entienda, son las personas que han venido a través de la consulta de casos particulares. Cuando yo al momento que los veía, y como yo los conozco, decía, estas personas me van a venir a reclamar, que ahora como ya no soy juez, ahora van a decir, ¿por qué me impuso esa pena? Y no, eso es lo que me decían, es que así como usted fue una persona que actuaba de conformidad a la ley, me va a defender y va a luchar por mi causa. Y efectivamente, porque esto es de ida y vuelta. Claro. El mundo es redondo y a veces estaremos, la función pública es una función que está en un momento, pero nosotros caminaremos, eso es lo bueno de nuestra profesión, que nosotros podemos emprender por nuestra propia cuenta y podemos hacer valer lo que la experiencia y la dedicación que sabemos dar. Claro, o sea, digamos, si yo le conocí en la parte jurídica donde digo, no, este abogado es muy recto y se mantiene en lo legal. También conocí a un abogado, que no diremos nombres. Efectivamente. Entonces, yo tenía un caso en especial donde estaba cobrando un dinero que fue legalmente, se podría decir, prestado. Así es. Entonces, oh sorpresa, que el señor abogado ha estado negociando con mi deudor, imagínense. Entonces, en ese sentido yo siempre soy muy observadora, entonces me di cuenta a tiempo. Y dije, no, o sea, ni siquiera le dije gracias, solo le reemplacé con la firma de la otra persona profesional y pudimos hacer algo a tiempo. O sea, realmente nuestro tema jurídico, estamos abordados de mucha gente así y es por eso que ha perdido cierta credibilidad en el sistema judicial. Efectivamente, usted habla de la ética profesional. Yo no hablo solo de la tarea de los abogados, pero bueno, es en todo. Yo le vuelvo y repito, para mí yo lo considero muy fundamental la ética, porque se prima en nuestros actos y en nuestra vida. Es la herencia que dejamos a nuestros hijos, como usted mismo lo dice. Un abogado se debe a su cliente. Y por lo mismo, como le repito, para mí, igual como anécdota, es que a todas las personas que vienen a mi consulta y confían en un caso, les digo, aquí no vamos a dar dinero a nadie. Yo voy a defender su caso y yo lo sé defender, yo con mis conocimientos, eso es lo que va a primar. Correcto. No es que tenemos la amistad y de todo, no. Aquí es, como le repito, es primero la credibilidad de una persona es la honestidad, es lo primero. Si usted es honesto, nada va a pasar, porque usted está defendiendo algo que es legal. Y usted, como le digo, los abogados estamos preparados para defender a cualquier persona. Y depende cómo sabemos. Y la ética depende que nosotros no vamos a estar, como usted dice, negociando derechos y negociando derechos de nuestros clientes, porque eso igual está arreglado. Existe dentro del Código Orgánico de la Función Judicial sanciones para esos abogados. Eso sí es importante. Es importante porque saberlo, nos regula, no es que nosotros estamos en el aire, como a todo profesional. Son conductas que pueden ser sancionadas. El Código Orgánico de la Función Judicial refiere, si una persona siente un malestar con un profesional, existe el Consejo de la Judicatura para que los denuncie y este tipo de conductas se eliminen. Porque el buen abogado no tiene que temer a nadie. Así Se es. debe, como usted me lo dice, y el cliente igual. Nuestro mejor juez es nuestro cliente. Es verdad. Mi querido Doc, ya para finalizar nuestro programa, un mensaje positivo que le dé a la comunidad de Orellana que nos está visualizando. Ya, como veo su programa es del emprendimiento. Yo voy a esos emprendedores. Puedo unirme a ellos porque mi emprendimiento, para que se entienda, bueno, son servicios jurídicos, pero es lo mismo. Yo trato con clientes, con personas. El llamado a todo emprendedor, no desmayemos. Seguimos adelante con la bendición de Dios y nuestras familias. Este es un caminar arduo y todos lo podemos hacer.
Lo importante que le digo, pensemos que hagamos lo que nos gusta y eso nos va a hacer llegar muy lejos. Y es el mensaje para todos. Y además, como le repito, creo que existimos abogados que hacemos las cosas correctas. Con buena ética. Así es. Bueno, y para finalizar este programa, quiero dirigirme a aquellas personas que nos están visualizando, mujeres y hombres, para cerrar el tema de la violencia intrafamiliar. Hoy, si tú estás viviendo este tipo de violencia, recuerda esto: tu vida vale, tu paz vale, tu historia vale, no estás sola y no estás solo. Así que el primer paso es hablar, el segundo paso es buscar ayuda, y aquí estamos como comunidad para recordarte que mereces vivir sin miedo. Gracias por acompañarme en este episodio de Son de Aquí. Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez y nos veremos en el próximo programa. Bueno. Los emprendedores fuertes su meta siempre alcanzarán. Son de aquí, mueve los pies a bailar. Gente que nunca se rinde, siempre listos para avanzar. Son de aquí, viajen sin parar. Con su fuerza y su talento, el mundo van a cambiar. El camino no es sencillo, pero nada los detendrá. Los emprendedores fuertes su meta siempre alcanzarán. Son de aquí, mueve los pies a bailar. Gente que nunca se ríe.